Mis músculos comenzaron a pudrirse. Después, mis órganos internos empezaron a desaparecer poco a poco. Mis compañeros solo podían quedarse mirando, completamente paralizados. Al final, desaparecí por completo de la mesa de experimentos. Pero no estaba muerto. Me había convertido en un hombre invisible. Días antes, habíamos desarrollado un suero de invisibilidad. Pero pronto descubrimos algo aterrador. Lo difícil no era volverse invisible, sino recuperar la forma original. Hicimos pruebas con muchos animales. Pero hasta ese momento, ninguno había conseguido volver a la normalidad. Después de muchos intentos, por fin creamos un antídoto. Entonces usamos un gorila para probarlo. El líquido recorrió lentamente sus venas, y el gorila empezó a recuperar su apariencia. Justo cuando pensábamos que el experimento había sido un éxito, su corazón se detuvo de repente. Lisa corrió de inmediato para hacerle reanimación cardiopulmonar. Tras varias descargas eléctricas, el gorila volvió a mostrar signos de vida. Por fin lo habíamos conseguido, pero el gobierno no quedó satisfecho. Para ellos, solo contaba si funcionaba en un ser humano. Por una recompensa de $10,000, decidí arriesgarme y probarlo en mí mismo. Les pedí a mis compañeros que me inyectaran el suero. Entre gritos de dolor, mi cuerpo comenzó a volverse transparente. Después de estar inconsciente durante 24 horas, desperté por fin. Mis compañeros usaron cámaras térmicas para vigilar mi estado. Pero algo iba mal. El suero estaba empezando a perder el control, y mi personalidad también empezó a cambiar. Ya no podía controlar mis impulsos. Me acerqué a Lisa mientras dormía, pero ella se dio cuenta antes de que pudiera hacer nada. Después de eso, empecé a acosar también a Linda. Las chicas cada vez me tenían más miedo, así que decidieron encerrarme en una habitación. Lo que no sabían, era que yo estaba justo al lado escuchando su plan. Los efectos secundarios del suero empeoraban cada vez más, y mi mente comenzó a perder el control. Más tarde,